Bendito el Todopoderoso Dios, quien nos promete: voy a hacer algo nuevo. De hecho, ya está sucediendo. ¿Se han dado cuenta? El Señor está abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Como iglesia, juntos exaltemos su nombre. Vamos a poner de pie. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración para rendir el culto a nuestro Señor, y vamos a empezar cantando juntos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Y de este libro de Santiago vayamos al capítulo 1. Para leer los versículos del 22 al 25. Y voy a empezar leyendo el 22, ustedes el 23 y terminamos juntos en el 25. Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. El punto del 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la realidad y persevera en ella, no siendo oidor ni aviso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en el que hace. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos reunidos como su iglesia. Señor, su palabra dice que debemos orar por las autoridades, toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por todos los presidentes, toda persona colocada en autoridad que está gobernando los diferentes países de este planeta Tierra, o planeta y países que usted lo controla, Señor. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su Biblia, y mediante los principios que hay ahí, ellos pueden aplicar las directrices de los diferentes países. Oramos, Señor, por Israel, tu pueblo, y el conflicto en la Franja de Gaza. Oramos también por Ucrania y Rusia. Oramos también, Señor, por Venezuela.
Oramos por Bolivia, por Colombia y oramos por el Ecuador. Un país sumergido en la violencia, los asesinatos, sicariatos, tráfico de drogas y por sobre todo corrupción desde las más altas esferas de los gobiernos. Oramos, Señor, para que usted continúe tomando el control y que podamos entender cuál es el mensaje para tus hijos, para tu iglesia en medio de esta situación. Su palabra también dice que debemos de orar por los enfermos. Oramos también por la hermana Jesús González. Usted conoce su situación y conoce el sitio en donde está. Oramos, Señor, para su pronta recuperación y que le provea la sanidad que su cuerpo necesita y volverla a tener aquí en tu casa, dentro también de su familia. Sabemos que usted está orando grande y poderosamente en su salud. Oramos también por el joven Lucas. Usted conoce su situación también. Y oramos también por personas, oramos también por el hermano Rafael Rendón. Provea la sanidad que necesita, provea los medios que necesita y fortalece a su esposa para que continúe al lado. Y también oramos, Señor, por hermanos que han perdido seres queridos, que su fuerza esté sobre ellos, fortaleciéndolos en todo lo que hagan, Señor. Gracias te damos. Y también oramos para que usted pueda intervenir en la mente y corazón de nosotros para poder escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a cantar el himno número 225 que se titula Tu reino amo, oh Dios. Del año 2025 y a Jesucristo vamos a dar mi canto. Entonces, nuestro canto, vamos a ponernos, pónganse por favor en una posición diferente, quiero que se pongan de pie y vamos a cantar el himno número 20, a Cristo doy mi canto. Con amor me guía,
gracias. Vamos a cantar al deseable de nuestras almas. Y el deseable de nuestras almas es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle lo mucho que lo amamos, lo mucho que nuestra alma lo anhela y lo desea. Cantaremos la alabanza deseable. No sé lo que vives en mí, anhelando así tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste desear para ti. Me elegiste antes de vivir así, cuánta gracia no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste desear para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. No sé lo que vives de mí, anhelando así tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste desear para ti. Me elegiste antes de vivir así, cuánta gracia no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste desear para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Antes de la fundación del mundo, te vi santo, te vi puro, y siempre deseable para mí. Dice el Señor, yo te tengo a ti. Cantaremos la alabanza junto a tus pies.
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el principal desafío para este nuevo año. Seamos hacedores de la palabra. Escuchemos con atención y reverencia. El mensaje de esta mañana vamos a basarlo en la epístola de Santiago. Así que mantengan sus Biblias abiertas en la epístola de Santiago. Hermanos, no sé si a ustedes les pasa, como me pasa a mí mientras leo la epístola de Santiago. Yo me siento alegre al saber que Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado instrucciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Y más aún que estamos empezando este nuevo año. Eso es lo que sin lugar a dudas hace Santiago aquí en su carta. Y esta carta es un manual, es una guía sobre los principios que deben regir la vida de todo cristiano. ¿Y saben por qué? Porque Dios no nos deja en ignorancia acerca de lo que a Él le agrada y acerca de lo que Él promete hacer por medio de nosotros en este peregrinar hacia la patria celestial. No solo eso, Dios nos enseña cómo debemos vivir la vida cristiana que agrada a Dios y qué es lo que es bueno para cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros no sabemos muchas veces lo que es bueno para nosotros, pero Dios en su palabra nos muestra el camino correcto a seguir. Es excelente el saber cómo vivir la vida cristiana que adorna el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino, hermanos, que esa es su pasión también. Eso es lo que le da gozo a su vida para vivir para Dios. ¿Qué es lo que usted debe de hacer durante este nuevo año para agradar a Dios? Santiago nos enseña que debemos ver la vida cristiana desde la perspectiva de la eternidad y desde el punto de vista del plan de Dios. Y escuche bien, aflicciones vienen, vendrán o están viniendo a nuestras vidas, pero ellas no son nuestros enemigos, son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Las aflicciones que están viniendo o que vendrán a nuestras vidas no son nuestros enemigos, son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por medio de ellas Dios nos madura en fe, que no es otra cosa que hacernos más semejantes a Cristo. Como a todos nosotros nos pasa, muchas veces no sabemos qué hacer en medio de una aflicción, y Dios nos da un remedio, y ese remedio lo vamos a encontrar aquí en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, y voy a ver el remedio, la receta que está en los versículos 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, pídala significa ore a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada abundantemente. Pero pida con fe. Ahí están las condiciones, cómo se debe de pedir. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí están las condiciones, cómo deben de ser nuestras oraciones. Esa oración, dice, debe ser hecha con fe, con la convicción de que Dios no solo nos oye,
sino también es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Santiago nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en las estrechez económicas que a veces está en nuestra vida presente. Y luego nos dice que debemos aceptar nuestras responsabilidades con humildad, reconocer y aceptar que somos responsables por nuestros actos. Y voy a leer Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si alguno cede a la tentación, no diga que es tentado por Dios. Cuando pecamos, caemos por nuestro propio peso, por nuestros propios pecados. Eso es fundamental en la vida cristiana, aceptar nuestros errores con valentía y confesión de pecado. Pero eso no es todo lo que encontramos aquí en la carta de Santiago. Hay mucho más. Dios muestra su buena voluntad para con nosotros al hacernos por medio de su palabra. La palabra de Dios es fundamental para el nuevo nacimiento. Pero no solo Dios nos ha dado su palabra para que sea el instrumento de nuestra conversión. Él nos ha dado su palabra para que sea nuestra guía para todo en nuestra vida, la palabra de Dios. Por eso la palabra no nos beneficiará si no es recibida con un corazón dócil, humilde, con un corazón que desea y busca luchar contra el pecado. Si no tenemos esas condiciones, la palabra de Dios no hace nada en nosotros. La palabra de Dios debe ser central en nuestra vida. Dios en su amor nos ha dado la mente de Cristo. Dios en su amor nos ha dado la mente de Cristo. Y usted se preguntará, ¿cómo puede ser que Dios nos dé su mente? Bueno, una porción de su mente y de su voluntad está revelada aquí en la Biblia. Hombres inspirados por la mente de Cristo escribieron la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la mente de Cristo para el ser humano? En la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. La Biblia es la mente de Cristo, porque Cristo la reveló por medio de hombres inspirados por su Espíritu para que la escribieran y sea el manual de vida para cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora bien, Dios nos ha dado su palabra, ha puesto sus mandamientos al alcance de nuestras manos y de nuestros oídos. Esto es un gran privilegio que tenemos ahora nosotros como Iglesia de Cristo. Tener la voz de Dios cerca de nosotros es un regalo al cual no le podemos poner precio. Y con un gran privilegio también vienen también grandes responsabilidades. Si tenemos ese gran privilegio de tener al alcance de nuestras manos la mente de Cristo, también hay grandes responsabilidades. Dios nos ha dado su palabra y esta debe de ser recibida por todos nosotros con corazones humildes. Y una clave muy importante para poder aprender lo que Dios tiene en su palabra es ser enseñable. Si usted no es una persona humilde y no es una persona enseñable, difícilmente va a comprender la mente de Cristo. Y de esto surge también un deber. Y usted se preguntará, ¿cuál deber? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y hay un deber aquí súper importante. Hay por lo menos 4 cosas importantes en el pasaje que vamos a analizar de Santiago. Y un pasaje corto, ya mismo le voy a dar la cita,
Pero de esa cita que les voy a dar, vamos a ver 4 cosas muy importantes. Y quisiéramos que las veamos desde esta perspectiva. Y número 1, lo que debemos hacer. Número 2, lo que debemos evitar. Número 3, cómo hacer lo que debemos hacer. Cómo hacer lo que debemos hacer. Y número 4, la bendición de hacer nuestro deber. Bueno, empecemos con el primer punto. Lo que debemos hacer, y está Santiago 1:22, la primera parte del versículo. Santiago 1:22 voy a leer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, aquí en este versículo Santiago nos dice nuestro deber. Lo que debemos hacer es bien sencillo, dice Santiago. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella. Hacedores significa obedientes. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos en primer lugar sobre de qué debemos creer para ser salvos. Pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana luego de ser salvos. Hermanos, la vida cristiana es una vida para ser vivida, y todo lo que enseña y todo lo que procuramos aprender, comprender, es con mira a ponerlo por práctica. Ese es el objetivo, ponerlo por obra, por práctica. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, no para llenar nuestra mente de información. Dios nos ha dado su palabra no para llenar nuestras mentes de información, porque lastimosamente hay muchos que van a la palabra solo para informarse. Ay, Señor, ¿qué empezará los últimos días? ¿Cuándo vendrás tú? Quieren información, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad de Dios para poder vivir esta verdad. Para eso Dios nos ha dado la Biblia. Sacar tiempo domingo tras domingo para escuchar la palabra de Dios predicada, sacar tiempo para leer y estudiar la Biblia es solo la mitad del camino. Es solo la mitad del camino. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me subo al vehículo que Dios me ha proporcionado por ahora, por sí mismo ese vehículo no me lleva a ningún sitio. A ningún sitio me lleva. Tenemos que encender el carro, prender el carro, sacarlo del garaje, conducirlo por la carretera para que sea un vehículo que me pueda transportar. De la misma manera, nos dice Santiago que no es suficiente con que nosotros oigamos la palabra. Santiago dice, no es suficiente con que tú escuches la palabra. Dios demanda algo más. ¿Y qué es eso algo más que Dios demanda? Que seamos hacedores de la palabra. Jesús mismo lo enseñó una y otra vez, no solo como una manera correcta de vivir la vida cristiana, sino la marca que distingue a uno que ama verdaderamente la palabra de Dios. Y vamos a salir un momento, no pierdas Santiago, vamos a leer Mateo 7, 21 y 24. No pierdas Santiago porque vamos a volver. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo, voy a leer el primer versículo, el 21. ¿Ya estamos ahí? Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, ese hace, obedece,
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y que dice, y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, hermanos, edificar sobre la roca es ser un discípulo atento que responde a su maestro en vez de ser superficial o una persona no comprometida. Practicar la obediencia se convierte en fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Tan fundamental es esto que Jesús nos dice que su familia se caracteriza por la obediencia a sus mandamientos. Esa es la familia de Dios, la que obedece sus mandamientos. Y vamos un ratito también a Lucas 8:21. Lucas 8:21. Vamos a ver cuál es la familia de Dios. ¿A quiénes Dios acepta como su familia? Sería la pregunta. ¿A quiénes Dios acepta como su familia? Y Lucas 8:21 tiene la respuesta. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos, ¿cuáles son? Los que oyen la palabra de Dios y ¿qué más? Y la hacen, la obedecen. Entonces, si usted se quiere convertir en familia de Dios, en un hijo de Dios, tiene que oír la palabra de Dios, obedecerla, hacerla. ¿Se dan cuenta? Escuchar sin obedecer no es suficiente. Y Pablo, hablándoles a los romanos, también les dice lo mismo. Y vamos un ratito a Romanos 2:13. Romanos 2:13, Pablo, cuando escribe esta carta desde Roma a la iglesia, en Roma, les dice en el capítulo 2, versículo 13, miren lo que les dice ahí. Porque no son, ¿qué cosa? Los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿cuáles? Sino los hacedores de la ley serán justificados, los que obedecen la ley, la palabra de Dios. ¿Qué haces con, yo le hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con la palabra de Dios? Y escuchen bien, ¿qué hacen ustedes con la palabra de Dios que se predica domingo tras domingo, miércoles tras miércoles en este templo? ¿Qué hacen ustedes con la palabra que se predica los domingos, los miércoles, los martes, los viernes en este templo? ¿Qué hacen ustedes con lo que han aprendido? Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica su palabra y así demostremos lo que somos: hijos de Dios. Hijos de Dios. Si usted se llama hijo de Dios, de la familia de Dios, usted tiene que obedecer. Dios demanda que no seamos cristianos de meramente caminar con la Biblia debajo del brazo, sino que vivamos como creyentes que no viven para sí mismos, sino para aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eres tú un oidor solamente de la palabra de Dios o un hacedor de la palabra? ¿Cómo tú describirías tu vida? ¿Cómo tú quisieras pasar este nuevo año? ¿Seguir siendo un oidor olvidadizo o un hacedor de la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo uno que desea obedecer la palabra de Dios o le da lo mismo, es indiferente? ¿Cómo quiere continuar su vida espiritual? Cuando escuchas que debes de ser miembro de una iglesia, ¿cómo reaccionas? Cuando usted se le dice,
usted debe de ser miembro de una iglesia porque usted ya tiene algún tiempo asistiendo, usted debe de bautizarse si no se ha bautizado, usted debe de arreglar su vida eclesiástica si no la ha hecho. ¿Cómo reacciona? Cuando escuchas que debe ser puntual a la asistencia de la iglesia, ¿cómo reaccionas? Cuando la palabra te confronta que tu deber y privilegio es sostener económicamente a tu iglesia, ¿cómo reaccionas? Cuando se te enseña que tu deber es servir en la iglesia, ayudar en su limpieza, ayudar en la reparación de las cosas de la iglesia, ¿qué haces con esa enseñanza? ¿Cómo reaccionas? Yo espero que todos podamos decir: he aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero hacerla porque Dios es maravilloso en sí mismo. Él es mi Señor y Él es mi dueño. Y no estoy haciéndole ningún favor a Él porque Él es mi dueño. Pero sobre todo Él es mi Padre Celestial, quien ha enviado a Cristo, a su Hijo, para que muriera y resucitara por mí, un vil pecador. Y me ha dado esta salvación, esta nueva vida hermosa. ¿Cómo yo no voy a demostrarle mi amor al servirle con todas mis fuerzas, con todas mis habilidades, con todo lo que tengo, que Él mismo me lo ha dado? Porque nada de lo que tenemos es nuestra industria. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Porque todo lo que tengo, todo lo que hay en mí es solo la gracia de Él en mí. Eso es lo que debemos hacer. Santiago también nos da algo que hay que evitar. Y vamos a ver qué es lo que hay que evitar. Y el segundo punto dice lo que debemos evitar. Y está en la segunda parte del versículo 22. Santiago 1:22, la segunda parte. ¿Qué es lo que debemos evitar en este año 2025 que estamos entrando? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ya lo analizamos, ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué debemos evitar? Engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago aquí? Debemos evitar el engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? Bueno, la palabra engañarnos en el griego, en este pasaje, significa razonar falsamente o incorrectamente de nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Santiago nos quiere decir: no estás pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con ser un mero oidor de la palabra y no un hacedor. Eso es lo que está diciendo Santiago. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradar a Dios es ser un mero oidor y no un hacedor de la palabra. Si haces eso, si eres oidor meramente y no un hacedor de la palabra, entonces dice Santiago, vives engañado. Vives engañado. No has aprendido bien el cristianismo. Vives engañado. Vives en ignorancia. Y lo triste no es solamente eso. Es que te has dañado a ti mismo. Te has dañado a ti mismo, creyendo que ser un religioso profesional
estás haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Bueno, si eres un simple oidor y nunca un hacedor de la palabra, demuestra que no eres cristiano. Demuestras que no eres cristiano, porque cualquier persona del mundo entra a un templo y escucha la palabra. Y si nosotros nos llamamos cristianos y solamente escuchamos la palabra, no somos cristianos. Demuestras que no amas a Jesús. Vives engañado si crees que eres un cristiano solamente oyendo la palabra. Y vamos un ratito a Juan 14, 21 al 23. Juan 14, 21 al 23. Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Estamos listos? El que tiene mis mandamientos, o sea, tiene una copia de la Biblia en su mano, que dice, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo? Y no al mundo. Respondiendo Jesús le dijo, miren lo que le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ese guardar es obedecer. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Muy bien. Mire, Jesús dijo que sus seguidores demuestran amor por él al obedecerlo, no solamente al escucharlo. El amor no es solo bellas palabras, es compromiso y conducta. Si ama a Cristo, demuéstreselo obedeciendo lo que dice su palabra. Si usted dice que ama a Cristo, la única demostración de que usted demuestra que realmente ama a Cristo es obedeciendo su palabra. Y lo opuesto es cierto también. Hay algo que es opuesto, y lo opuesto está en Juan 14, 24. Juan 14, 24 está el otro lado de la moneda. Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Ahí está clarito, hermano. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el del Padre que me envió. Entonces, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y vamos al final de su Biblia, primera de Juan 2, 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Seguimos con el otro lado de la moneda. Ya estamos ahí, al final de la Biblia está primera epístola de Juan. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no los obedece, ¿qué ocurre? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer? Andar como él andó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay privilegios, pero también hay responsabilidades. ¿Cómo puede estar seguro de que pertenece usted a Cristo? ¿Usted está seguro que usted es pertenencia de Cristo? Y dice, sí, pastor, yo cuando me arrepentí, el Espíritu Santo vino a morar en mí, estoy sellado con el Espíritu Santo y yo le pertenezco a Cristo. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe? Este pasaje que acabo de leer menciona dos modos de saberlo.
si usted hace lo que Cristo dice y vive como Cristo quiere, ahí usted sabe que es hijo de Dios. Si usted hace lo que Cristo dice y vive como Cristo quiere, ¿se da cuenta? Para vivir hoy como Cristo vivió en el primer siglo, debemos seguir su ejemplo de total obediencia a Dios y de servicio afectuoso a las personas. Y si eres cristiano y eres selectivo en tu obediencia a la palabra de Dios, vives engañado. Si eres cristiano y eres selectivo a la palabra de Dios, vives engañado. Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. También te haces daño a ti mismo, dice Santiago. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos nosotros mismos daño. Si escogemos los días que vamos a asistir a la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios y no de los hombres dice en este versículo que muchas veces lo he repetido, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, es Dios mismo quien nos llama a congregarnos en su casa domingo tras domingo. No es el pastor, hermano. No son los líderes. Dios dice aquí en Hebreos 10, no dejes de congregarte. No es un invento de los hombres. Es Él quien nos está diciendo. Es Dios. Y voy a leer, voy a reforzar un poco más esto, Salmo 96, 8 y 9. Salmo 96, 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Venid a sus atrios, es decir, venid a su templo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Por lo tanto, no hacerlo es pecar contra Dios. Es pecar contra Dios, hermano. Así es. Si usted es un oidor olvidadizo y no un hacedor, si usted no tiene una pasión por vivir la vida cristiana, la Biblia, usted es una persona que lastimosamente no se puede llamar cristiano evangélico. Y miren lo que dice Santiago. Santiago nos dice algo más. En el capítulo 1 voy a leer el versículos 23 y 24 de Santiago, la cita que tienen de base. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Bueno, nos dice que no pensemos que sacaremos frutos de nuestra vida si solo somos oidores y no hacedores. En primer lugar nos dice eso Santiago. Aquel que meramente escucha la palabra de Dios rápidamente la olvida, dice. Solo aquel que actúa, obedece según la palabra, será bienaventurado en lo que hace, feliz, dichoso en lo que hace. ¿De qué le beneficia a una persona que mire su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo
se va y olvida cómo era, porque eso dice el último versículo. No le beneficia en nada, no le beneficia en nada. El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. La Biblia también es un espejo para que veamos tal cual somos delante de Dios. El espejo natural le muestra tal cual es usted. Pero la Biblia es un espejo para que veamos cómo somos delante de Dios. Delante de Dios. Pero si nos limitamos a mirar solamente el espejo de la Biblia y no hacemos los cambios que demanda en el poder del Espíritu Santo, de nada nos beneficia que nos miremos en el espejo de la Biblia. Nos engañamos, dice Santiago, en pensar que nos beneficiará la lectura de la palabra si no la ponemos en práctica. Usted puede leer 10 capítulos diarios de la Biblia, pero eso simplemente será información si usted no la obedece. Si usted no la obedece, eso es solo información, nada más. Bueno, vamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo hacer lo que debemos hacer? Santiago 1:25. ¿Cómo hacer lo que debemos hacer? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, lo primero que debemos hacer es mirar atentamente la perfecta ley, la Biblia. Es decir, debemos esforzarnos no meramente en leer la Biblia, sino en mirar atentamente en ella, profundizar en el estudio de ella. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que sacar tiempo para poder entenderla. Hay que sacar tiempo para poder memorizarla. El llamado es a no ser lectores casuales de la Biblia, sino a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. La palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca, agacharse, arrodillarse para verlo más de cerca. Entonces, acércate a mirar de cerca el significado de la palabra de Dios. Para sacarle verdadero provecho, yo les voy a dar aquí unas herramientas. ¿Cómo le puede sacar provecho a la palabra de Dios? Usted puede usar un diccionario bíblico, o puede usar una Biblia de estudios, mapas bíblicos, comentarios, y no faltes a la academia dominical, al estudio de los miércoles, al discipulado, a los viernes de oración, que ahí también se estudia la Biblia, a los estudios de matrimonio, y verás si no aprendes con profundidad la palabra de Dios. Gracias a Dios, este templo centra todos sus programas en el estudio de cada libro de la Biblia. Y usted tiene aquí una herramienta importante para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Lo que pasa es que a usted le gusta escuchar y no obedecer. En segundo lugar, no solo mires atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, sino mira que ella es la ley también de la libertad. Acércate a la Biblia, no como una ley que viene a esclavizarte, sino todo lo contrario. La ley de Dios produce libertad. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley cuando Él mismo fue hecho maldición por nosotros. Nos libertó del poder condenador de la ley, que ahora seamos libres en Cristo. Y en tercer lugar, persevera en ella. Mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. No desmayes en estudiar la palabra, en obedecerla. Sigue adelante.
piensa que cada vez que así lo haces, perseverando en obedecer, más feliz serás. Más feliz serás. Por eso Santiago nos habla de la bendición que cosecha el que obedece a Dios. Y en cuarto lugar, el último punto, la bendición de hacer nuestro deber. La última parte del versículo 25 tiene la respuesta. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y ahí está la clave, este será bienaventurado en lo que hace. Y ponga mucha atención en esta última parte, hermano, porque aquí hay algo que muchas veces cometemos errores. El pasaje termina con una bendición, pero es una bendición que nos enseña un principio más acerca de la vida cristiana. Dice el versículo 25 en su última parte, este será bienaventurado en lo que hace. Así dice. Ponga atención. ¿Qué significa entonces esta frase? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Fíjese bien en la última parte que dice, ¿quiénes son los bienaventurados, los felices, los dichosos? Dice, en lo que hace. No dice por lo que hace, que es diferente. Será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace. Usted puede coger una silla, limpiarla, una baldosa la puede dejar brillante. O usted puede llenarse de muchas actividades dentro del ser. ¿Qué es lo más importante? En lo que hace, no por lo que hace. Ay, pastor, yo quiero estar en 30 ministerios. Quiero ser el primero, la primera. Fíjese bien lo que dice el versículo. Será bienaventurado en lo que hace, no por lo que hace. El creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer la voluntad de Dios. Obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Es como el esposo que le hace bien a su esposa, no para agradar a su favor, a ella y hacerle un favor a ella. Le sirve a ella porque al servirle a ella, él también es recompensado en sí mismo. Es un placer y un gozo hacerlo así. De igual manera, para el creyente, obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Trae delicia, felicidad y bien para nuestra vida el ser hacedores de la palabra de Dios. Y Jesús mismo lo dijo cuando Lucas lo pone en el capítulo 11, el versículo 28. Voy a leer Lucas 11, 28. ¿Ya estamos ahí? Y él dijo, Jesús dijo, ¿no? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan es obedecerla. Y voy a leer este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, y ahí dice lo siguiente. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Entonces las dos cosas van juntas. 50% oír y el otro 50% obedecer. ¿Usted es un cristiano del 50% o del 100%? Tenemos que ser en este año que empezamos cristianos del 100%. Dejemos el año 24 atrás,
donde éramos solamente cristianos del 50%, y pasemos al 2025 siendo cristianos del 100%. Así que tu felicidad en la vida depende de tu obediencia a la palabra de Dios. Y aquí viene una pregunta que no quiero que nadie responda porque todos van a decir sí. ¿Quieres ser feliz? Todos van a decir sí. Sé hacedor de la palabra y no tan solo oidor de ella. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios. Pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo lo ganó por ti y por mí, sino por el gozo de servirle a tu Dios. A Dios, quien nos ha dado a Cristo, su Hijo, como nuestro galardón y como la fuente de la vida eterna. Quiera Dios que seamos en este nuevo año cada día una iglesia celosa de buenas obras, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios por el solo hecho de que le amamos y deseamos serle agradable en todo, no solamente siendo oidores olvidadizos e engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de la palabra en este año 2025. Amén. Agradecemos a Dios y a nuestro pastor Samuel por el sermón de hoy que se tituló el principal desafío para este nuevo año: seamos hacedores de la palabra. Ahora hemos escuchado que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, sino que también debemos obedecerla, y los beneficios que trae obedecer la palabra de Dios de pura buena voluntad. Vamos a cantar juntos el himno número 205, que se titula A la victoria Jesús nos llama. La victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues, Jesús nos llama, a nosotros de su ley. Hay que triunfar contra el mal. Con nosotros va nuestro rey, hay que triunfar contra el mal. Y con nosotros va nuestro rey, a la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás. Vas a triunfar, vas a vencer las fieles fuerzas de Satanás. Vas a triunfar, vas a vencer las fieles fuerzas de Satanás. A la victoria Jesús nos llama, los clarines sonando están, pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán, pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Soberano Dios, gracias le damos por su amor inmerecido con cada uno de nosotros, y gracias por continuar sosteniendo la obra evangelística. Señor, si realmente nos llamamos cristianos al 100%, tenemos que ser no solamente oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra. Y hacedores de la palabra significa que otros también puedan conocer
la palabra de Dios. Y si yo no puedo predicar, pero puedo colaborar para que pueda ser escuchado, es lo mismo, Señor. Estamos siendo hacedores de tu palabra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.